eterno, príncipe de paz. Hoy presentamos delante de ti esta casa, la cual es tu casa, la cual somos ovejas de tu prado. Tú eres el pastor de pastores, el rey de reyes, el señor de señores, el único digno de toda la alabanza, porque tú vives y reinas por la eternidad, Señor. Gracias por la obra de la cruz. Gracias porque nos has sostenido. Gracias porque has libertado, Señor, las cadenas que nos sometían al mundo y al pecado. Mas ahora, Padre eterno, en ti encomendamos nuestra vida y te pedimos, háblanos, háblanos. Toca el corazón más engrosado, toca el corazón más distraído. Produce en cada uno una profundidad en el Espíritu, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor amado. Y el pueblo del Señor dice... Y el pueblo del Señor dice, aleluya. Dale palmas al Rey, aleluya. Yo encuentro en la Escritura que Dios creó todo perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Pregunta, ¿Dios creó a Satanás? Porque si estoy diciendo que Dios creó todo perfecto, ¿habrá creado Dios a Satanás? Hizo un ángel perfecto y se halló rebelión en su corazón. Y la rebelión provocó que cayera. Dice la Escritura en el libro de Isaías que él fue arrojado. ¿Vas conmigo? Diga conmigo, Dios no creó a Satanás. Él creó un ángel, un querubín hermoso. Sin embargo, yo encuentro en la palabra que cuando cae Satanás, ya cambia de nombre de Luzbel o Luz Bella a Satanás, que es nuestro adversario, cae a la tierra y engaña a Eva. Y el engaño que entró por Eva provocó la entrada del pecado. Y la Escritura dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La Escritura me muestra la profunda persecución de Satanás por destruir la imagen de Dios puesta en ustedes, en mí. Pregunta, si Dios creó todo perfecto, ¿será que Dios le encanta ver a una persona sin techo? Pero ¿qué pasa en esa persona sin techo? Le ha sido robada la imagen de Dios. ¿Por qué lo digo así? Porque sin la vida de Cristo, sin la victoria de Cristo, sin la sangre de Cristo, las personas no pueden tener vida y menos vida en abundancia. Porque la Escritura nos muestra que el mundo está sujeto, está sometido bajo el maligno. Por eso la palabra dice, por cuanto todos pecamos, diga conmigo, todos pecamos y están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Cristo no hubiera venido a ser traspasado en la cruz, tú y yo no estuviéramos aquí. Es la historia más hermosa de amor. Eso de que la cartita, el mensajito, el abracito y la rosita de un novio para otro, eso no es amor. Clavos, una corona de espinas, una cruz sangrante, eso es amor. Eso sí es amor. Y es ahí donde inicia, mi amado, la manifestación terrenal el mayor profundo amor que existe. Porque desde la eternidad existía ese amor, pero se manifestó para cada uno desde ahí. Aún desde Getsemaní, aún desde que María recibe la noticia de que Jesús venía, el Salvador venía. Pero mi amado, esta historia de amor, todos la tienen que escuchar. Porque hay dos tipos de personas que perecerán.
No estoy hablando de los que se van a salvar, porque los que se van a salvar ya tienen a Cristo. Pero hay dos tipos de persona que, no es mi deseo, pero de acuerdo a la palabra, van a perecer. Los primeros, los que nunca han escuchado el mensaje de Cristo. Y la palabra me muestra que de tapa a tapa de la Biblia es el mensaje de Dios para con el hombre. Desde Génesis hasta Apocalipsis está Cristo mostrado. Y te lo muestro de una forma. Imagínate la rueda de una bicicleta. Y esa rueda de bicicleta tiene muchos rayos, ¿estás de acuerdo? Cada rayo va al centro. Y en el centro está Cristo. Así la Biblia es de esa rueda y cada rayo apunta a la vida de Cristo. Toda la obra, cada salmo que tú lees, aun cuando no lo visualices hoy, desde el Salmo 1 hasta el 150, todos hablan de Cristo. Génesis, Éxodo, Apocalipsis, Levítico, cada libro de la Biblia habla de Cristo, pero se va a perder el que no lo busca. Pero también el que ha escuchado el mensaje, pero no lo acepta. Por eso hoy, mi amado, quiero recordarte algunas cosas antes de entrar a la profundidad del mensaje. La Escritura me muestra que cuando Jesús caminó en carne, así como tú y yo, Él no hablaba sin que el Padre le dijera algo. Él, dice la Escritura, yo hago lo que veo hacer al Padre. Y yo veo algo en la Escritura, teniendo una continua comunicación entre el cielo y la tierra. Padre, ¿en los cielos hay enfermedad? No. ¿Y qué hacía? Bajaba a los cielos y todos los enfermos eran sanados. Porque el cielo venía a la tierra. Y es lo que tiene que suceder con cada persona que tiene a Cristo en su corazón. Traer los cielos a la tierra. Porque nosotros tenemos que entrar en una unidad para decir lo mismo. Yo hago lo que miro hacer al Padre. Mi amado, pero hubo un momento en el que esa comunicación tan maravillosa se rompió. La Escritura me muestra que Jesús fue azotado, Jesús fue escupido, fue clavado, fue coronado con una pieza llena de espinas, pero todos esos sufrimientos los aguantó, porque el Padre lo sostenía, porque el Espíritu Santo lo alentaba. Porque en medio de la tortura, del tormento, Jesús no estaba solo. Pero cuando llegó a la cruz, en la cruz, mi amado, el Padre lo abandonó. Y el motivo de su abandono se llama nuestro pecado. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga nosotros fuimos curados. Él aguantó todo, excepto el estar lejos del Padre. Y este día, mi amado, hemos preparado un mensaje diferente, donde necesitamos reflexionar acerca de las últimas 7 frases que dijo Jesús en la cruz del Calvario. Cada frase nos profundiza en el corazón del Padre, pero nos muestra la voluntad que nosotros tenemos que abrazar. Así que, mi amado, prepara tu corazón para recibir este mensaje. Este mensaje es tan maravilloso, conocerlo tan alto, que pido al Señor que podamos entenderlo. Vamos a la Biblia, Lucas 23, 34, y nos dice así, yo se los voy a leer. Dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. La oración del Señor en este momento
no fue contestada por Dios, porque Jesús estaba solo. Jesús estaba solo, el Padre lo había abandonado, ya no lo escuchaba. ¿Por qué? Porque había un muro llamado pecado. Tu pecado, mi pecado. Había un muro de pecado entre Jesús y el Padre. El Señor no escuchaba más a Jesús porque Jesús llevaba tu pecado y llevaba mi pecado. Sin embargo, Jesús en ese mismo momento, siendo rechazado, escarnecido, nos recuerda unas palabras, nos las enseña. Dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos enseña la importancia de perdonar. Esta importancia y cuántas veces he de perdonar. Y dice la palabra 70 veces 7. Pues este mismo perdón que significa perdonar toda la vida. ¿Por qué? Porque el Señor mismo nos abrió la puerta del perdón eterno con Dios. Exactamente lo mismo nos manda a nosotros. En el mismo grado en que tú perdones a tu agresor, el Padre te perdonará a ti. Jesús no juzgó a la mujer adúltera. Ustedes recuerdan ese pasaje, cuando fue encontrada en el acto, la dejaron y Jesús perdonó su pecado. Jesús no criticó a la samaritana. La mujer samaritana había tenido 5 maridos y con el que vivía no era su marido. Sin embargo, el Señor no se fijó en eso. El Señor se fijó en el corazón de la mujer samaritana, en un corazón lleno de dolor, lleno de rechazo, lleno de humillación. Eso fue lo que el Señor vio en el corazón de ella, y Jesús, con su corazón de amor, la hace olvidar el pasado y le imparte su amor, le imparte su vida abundante. Y ella, ¿qué es lo que hace? De inmediato corre a la aldea, se olvida de sus agresores, de los que la humillaban, de los que la criticaban, de los que la rechazaban, y les comparte: he conocido al Mesías, un profeta me ha dicho todo. Se olvidó que la agredían. Ella recibió de Jesús y fue lo mismo que impartió. Y es en la cruz cuando Jesús declara: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús en ese momento, mis hermanos, no lo sostenían los clavos. A Jesús lo que le sostenía era el amor que tenía por ti. A Jesús no le sostenían los clavos, era ese amor incondicional que incluso quería impartir a aquellos soldados romanos que lo habían clavado. Pero y también, mi hermano, en ese momento tú y yo estábamos presentes. Él te veía, Él veía tu rostro en el momento en que cada vez que con tus palabras, que con tus actitudes, con tus acciones lo has negado. Y también en ese momento Él te veía cuando le dabas la espalda con tus palabras, con tus acciones, con tus actitudes. Pero Él, en su profundo amor, ora al Padre y dice: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Así es como Él nos perdonó,
así tenemos que perdonar a nuestro agresor, porque en la misma forma en que tú perdones a tu agresor, el Padre te perdona a ti. Así que tú lo vas a pensar y tú lo vas a decidir, ¿sí? ¿Cuánto voy a perdonar? ¿Cuántas veces voy a perdonar? ¿Siempre o espero no ser perdonada? Porque en la medida que tú perdones, el Padre te perdonará. Amén. Buenos días nuevamente, hermanitos. La importancia del perdón. En este tiempo estamos festejando la Pascua. Este tiempo que se le llama la Semana Santa y que previo es el día del Sábado de Gloria y todo esto que todos tenemos ya bien conocido. En el hebreo antiguo le llamaban el Pesaj, que significa el paso o el salto. Y ellos en esa fiesta de los judíos conmemoraban y celebraban el haber salido de la esclavitud. Nosotros el símil de hoy es que nosotros, como mencionaba la hermanita antes, nosotros fuimos primero perdonados y salimos de esa situación en la que estábamos en el mundo y sin conocer a Dios. Y hay unas formas de cómo nosotros podemos hoy brincar o pasar la Pascua. Y nos dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 13:14, el último versículo de 2 de Corintios, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean para con todos nosotros. Y es que, pues bueno, el amor es la fuente de Dios por la cual nosotros llegamos, Dios se puede llegar a nosotros. En ese amor nos perdona, pero se requiere definitivamente de la obra de la cruz para que nosotros podamos tener acceso a Dios, ¿sí? Antes no se podía tener o se requería de un sacerdote, se rompió el velo y sin tanta que nos metamos en la Biblia, nos compartía hace un rato el pastor, el centro del pensamiento siempre ha sido Jesús, siempre ha sido Cristo. Por medio de Él nosotros hoy tenemos acceso ¿a qué? Primero a la salvación. Somos salvos, pero muchos nos quedamos en esa parte, nada más nos quedamos con que somos salvos, recibo al Señor, me perdonó de mis pecados y hasta aquí. ¿Por qué no celebramos todos los días que estamos vivos en el Espíritu? Y es que nos dice aquí en la 2 de Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo. O sea, nosotros requerimos forzosamente de la comunión del Espíritu Santo para poder estar en el propósito de Dios y poder nosotros sentir en nuestro espíritu de carne el espíritu que es el Espíritu de Dios, que esté en nosotros y es como empezamos a menguar, y así es cuando de adentro hacia afuera nosotros ese gozo en nuestro corazón empieza a convertirse en lo que en el mundo conocemos como alegría. Y bueno, ¿por qué festejamos esa resurrección o este tiempo de Pascua? Porque es una vida nueva a la que a veces no estamos sensibles a ella, lo que hoy estamos viviendo. El simple hecho de que todos nosotros hoy estemos reunidos aquí, en vez de estar haciendo cualquier otra cosa en domingo o llevar esas festividades que nos decían en la de las campanas, ¿no? De mojarnos, hacer esto, hacer lo otro, que yo recuerdo que no tenían ningún sentido y yo no sentía paz en mi corazón. Hoy, al estudiar la palabra, al estar en comunión, al pedirle al Espíritu Santo que me hable para poder compartir un mensaje de cosas que de igual forma las estamos viviendo, pero no tenemos ese entendimiento. Le pido, Señor, muéstrame cuál es el entendimiento. Y me habla y me exhorta en esta palabra. Y en Juan 15:26
nos dice, el Espíritu de verdad, nos habla el Espíritu de verdad. Y en el griego, ese Espíritu de verdad significa Espíritu de realidad. Y es que esta es nuestra realidad. Nosotros hoy podemos festejar y darle gracias a Dios porque somos en Cristo nuevas criaturas, porque gracias a ese sacrificio de la cruz, a todo lo que Él vivió, nosotros hoy podemos estar aquí viviendo en el Señor una nueva vida. Y ya nosotros no vamos a morir, nosotros vamos de derechito a la vida eterna, hermanos. Y creo que eso es un motivo para celebrar. Nosotros ya no vamos a morir, hermanos. Nosotros vamos directito a la vida eterna. Y eso es algo para compartirle uno más. A todos aquellos, como ahorita nos comentaba el hermano Gabriel, ¿no? Vemos a alguien que hay en necesidad y es hacer ahí en el Espíritu la obra. Nosotros podemos orar por él, nosotros sabemos que en el Espíritu nosotros hay sanidad. No se trata de lo que hagamos nosotros, sino que el Señor lo que puede hacer en nosotros. Vamos a seguir con otro tiempo. Gracias, hermanos. El apóstol Juan. Todos conocemos el amor del apóstol Juan. Conocemos que fue el discípulo predilecto del Señor. Sabemos que el Señor le hizo una encomienda. Y el apóstol Juan fue el único apóstol que murió de viejo. ¿Por qué? Porque el Señor le hizo una encomienda a él y porque está escrito en la palabra de Dios que la obediencia trae bendición. En Éxodo 20:12, la palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este mandamiento es el primer mandamiento con bendición. Pero con bendición, ¿para quién? ¿Para los padres? Es bendición para ustedes, los hijos. Levanten la mano, ¿quiénes son hijos? ¿Quiénes son hijos? ¿Sí? El hijo desobediente es vergüenza para el padre, para la madre. La rebeldía del hijo trae dolor al padre y a la madre. Nosotros como padres experimentaremos la angustia, la desesperación y el dolor. Pero a ustedes como hijos lo van a experimentar en carne propia. ¿Sí? El dolor lo van a sentir en la carne. Pero volvamos con el apóstol Pablo. ¿Por qué fue el único que vivió tantos años? Con el apóstol Juan. ¿Por qué vivió tantos años? ¿Y por qué murió de viejo? Porque el Señor le hizo una encomienda. En Juan 19, 26 y 27 dice, esta es la tercera palabra: y después dijo al discípulo: he aquí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. A partir de ahí, el apóstol Pablo se hizo cargo de la madre de Jesús. La recibió como su madre, la honró como su madre, la procuró como su madre y estuvo en bendición el apóstol Juan. Por eso es que se alargó su vida, porque él obedeció la encomienda de nuestro Señor Jesús. Nosotros como hijos tenemos la encomienda de querer, amar y respetar a nuestros padres, al padre y a la madre. ¿Por qué? Porque no nomás nos dice la palabra de Dios que honremos a la madre. En el mundo muchas veces se nos olvida al padre y honramos más a la madre. ¿Por qué? Porque al padre no lo ves,
Al Padre no lo ves, porque el Padre se levanta de madrugada y llega de noche a tu casa. ¿Por qué amas más a la madre? Porque estás con ella todo el día. Pero al Padre, yo no veo a mi Padre. Yo no veo a mi Padre, pero este me lo muestra día a día. Este me muestra a mi Padre, a mi Señor que murió en una cruz y que hoy en este día ha resucitado. Y la tumba hoy en este día sigue vacía. Sigue vacía. No han encontrado rastros de nada, ni de un huesito han encontrado. ¿Por qué? Porque mi Padre yo no lo veo, pero lo siento. Lo siento todo el día conmigo. Y la encomienda es: ama a tu padre y a tu madre. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Eli, Eli, lama sabachthani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Mateo 27:46 viene esa frase. Esa es una frase que nuestro Señor Jesucristo dijo cuando estaba en el madero, allí crucificado. Imagínate la escena, la cruz, y el Señor Jesús ahí clavado, lo sostenían esos clavos. Estaba crucificado, sus pies y sus manos con clavos. ¿Te puedes imaginar esa escena? Ahí estaba Él y alrededor de Él había multitudes de personas. Entre ellas estaban los fariseos, los saduceos, los sacerdotes y los soldados. Pero estos, a pesar de su gran educación y su reconocimiento, no comprendían el lenguaje celestial. No entendían las cosas de Dios. No entendían lo que el Señor Jesús estaba diciendo con esa frase. Porque estaban sumergidos en su orgullo y en su carnalidad. Y allí, quiero decirte que allí, en ese momento de la crucifixión, en ese momento donde estaba Jesús, Él en ese momento se sentía solo, porque fue abandonado por su padre. Su padre no estaba ahí. Su condición física era totalmente angustiante porque su cuerpo ya no tenía forma. Su cuerpo era una masa de sangre, una masa de carne ensangrentada. Su cuerpo estaba irreconocible, pero ahí estaba Él. Sin embargo, quiero decirte que en ese sufrimiento tan grande, Él recordaba las promesas de su Padre, pero su Padre no estaba ahí. Pero las promesas de su Padre estaban en el corazón de Jesús. Ahí estaban esas promesas. Y a pesar de toda la soledad que Él vivía en esa cruz, a pesar de que el pecado del mundo, de toda la maldad, de tu pecado, del mío, Él llevaba sobre esa cruz, Él no se dio por vencido. ¿Y sabes por qué? Porque Él sabía que tú lo ibas a necesitar. Y en ese momento más amargo quiero decirte que Él no se dio por vencido. ¿Sabes por qué no se dio por vencido? Porque su profundo amor, ese amor tan grande que Él siente por ti, fue su fortaleza. Ese amor lo sostuvo en la cruz. Y ahí quiero decirte que en esa cruz Él llevó tu pecado pasado, tu pecado presente y tu pecado futuro. Ahí llevó esos pecados. Pero si Dios no le hubiera dado la espalda en ese momento a Jesús, la salvación nunca se hubiera dado. Y ni tú, ni yo, ni tu hijo, ni tu hermano no estuvieran aquí. Si Él se hubiera dado por vencido en la cruz, si hubiera desistido de esa cruz, si hubiera dicho no,
Yo no quiero morir por un pecador que me rechaza, por aquel que no se quiere arrepentir. Yo no quiero morir por él. Si él hubiera dicho, no vale la pena morir por ese violador. Si él se hubiera bajado por ese borracho, esa prostituta, si él se hubiera bajado, no estuviéramos aquí. Quiero decirte que Jesús padeció un castigo muy grande en esa cruz. Pero el mayor castigo que él padeció no fueron los golpes que le dieron, no fue la cachetada, no fueron los clavos que estaban en la cruz, no fue la corona de espinas. El mayor castigo que nuestro Señor Jesucristo padeció en la cruz fue el silencio de parte de su Padre. Ese silencio de su amado Padre. Y quiero decirte que la causa de ese silencio tiene un nombre. Se llama Laura, se llama Remedios, Omar, Miguel, Mariano, Ana, Paulina, Jorge, Gabriel, Sara, Toñita, Mariano. Ese silencio se llama tú. La Biblia dice en San Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa esto? Que el pecado del asesino, del violador, de la prostituta, del borracho, del secuestrador, todos esos pecados y las peores cosas, el Señor las llevó en ese madero. En ese madero, Él se hizo maldición para hacerte a ti bendición y para darte a ti la vida eterna. Sin embargo, quiero decirte que el recibir su salvación depende de que tú hoy le permitas a Dios borrar ese pecado, borrar esa maldad. Y para que Él borre ese pecado y borre esa maldad, es necesario de que tú lo confieses con tu boca. Es tiempo de que hoy tú mires ese madero y veas que uno que es llamado Jesús se hizo maldición, se hizo pecado por amor a ti. Él llevó ese castigo, el castigo que tú merecías, Él lo llevó en la cruz. Para que tú fueras libre de todo mal, para que tú fueras libre de la ira de Dios, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y cuando Él venga, va a venir a buscar tu factura, donde se encuentran escritos todos esos pecados. Y quiero decirte que si no han sido borrados a través de la sangre de Jesús, la paga es el infierno. Hoy decides buscar su perdón a través del sacrificio en la cruz, pues todo ha sido pagado por medio de la sangre de Jesús. Vamos juntos ahora a Juan capítulo 19, verso 28. La palabra nos dice: sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y es que muchos a la fecha creen que Jesús no padeció la cruz. Pero quiero decirte que en todo tiempo Jesús fue hombre. Esta palabra nos muestra que la naturaleza de Jesús era humana, pero también Jesús caminó en esta tierra siendo 100% Dios, bajo la cobertura del Espíritu Santo. Esto nos muestra que sí padeció la cruz, que Jesús en ese momento tenía necesidad de beber algo. En la cena del día anterior, la palabra nos muestra que se había comido pan y vino, pero Él fue entregado
más o menos a la 1 de la mañana por mano de Judas. Y para este momento, nuestro Señor ya llevaba 17 horas sin probar absolutamente nada. Yo sé que a ti te ha pasado muchas veces que por tan solo quizás 5 horas que no consumes algún alimento o tomas alguna bebida, ya sentimos que no podemos, sentimos que nos vamos a desmayar o nos sentimos mal. Ahora imagínate el sufrimiento de nuestro Señor de llevar 17 horas sin probar absolutamente nada y Él ya estando siendo castigado. Él me mostraba mientras estudiaba esto que todo lo que padeció fue por amor a mí, fue por amor a cada uno de nosotros. Porque fácilmente Él pudo haber evitado todo eso, pero Él no lo hizo, porque era necesario para que nosotros fuéramos redimidos. Y tengo una pregunta, ¿quién ha podido amarnos de esa manera? Creo que la respuesta es muy clara, nadie ha podido amarnos a ese grado. Por lo tanto, nosotros nunca digamos que la salvación, que la vida en Cristo es fácil o que la salvación es gratis, porque costó el sufrimiento de Jesucristo, costó el derramamiento de su sangre por nosotros. El que nunca había tenido esas necesidades vino a la tierra a padecer absolutamente todo eso. Él se humilló por amor a nosotros, para llevar una vida perfecta también. No solamente vino y padeció por nosotros, sino que su caminar por esta tierra fue perfecta, como ninguno de nosotros lo podemos manifestar. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, pero Él nos pudo dar vida y ahora tenemos vida eterna gracias a Él. ¿Y cómo sería la manera en la que nosotros le podemos agradecer a nuestro Señor por ese sacrificio de amor? ¿Cómo nosotros podemos agradecer todo lo que Él mostró en aquella cruz? Yo creo que la respuesta más sensata sería postrarnos ante Él y adorarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida y con todas nuestras fuerzas. Entonces, en primer lugar, al Él decir esta palabra, tengo sed, Él manifestó que era hombre. Él manifestó que realmente estaba padeciendo la cruz. Pero en segundo lugar, al mencionar esto, Él nos hace revelación que realmente la profecía se estaba cumpliendo. Las escrituras se estaban llevando al pie de la letra. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Salmo, capítulo 28, verso 15. La palabra nos dice: como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Y en el Salmo 69, 21 nos dice: y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Entonces aquí nos está revelando que no solamente Él fue hombre, sino que también se cumplió a través de Él la profecía de lo que tenía que pasar. Entonces a nuestro Señor le dieron hiel como comida y vinagre como bebida. Y esto tiene un símbolo muy importante. Esto significa amargura. Es increíble saber cómo todas las profecías se manifestaron en Cristo, pero también las más específicas, como el hecho de saber que Él tenía sed y que le dieron a beber vinagre. Si nosotros recordamos en el Antiguo Testamento, se nos muestra que en el tiempo de la Pascua ellos comían cordero, pero también comían hierbas amargas. Y esto era símbolo de la esclavitud que se había vivido en Egipto. Todo lo que has vivido tú, como puede ser alguna dificultad, algún dolor, alguna pérdida, alguna enfermedad, todo eso que se puede manifestar amargamente, todo eso Dios ya lo bebió por ti. Todo eso Él ya lo pasó por ti. Pero desafortunadamente nosotros en este tiempo, si estamos enfermos, si estamos cansados, si nos sentimos mal, si pasamos por abandono, a todo eso que nosotros estamos viviendo aún le agregamos ese toque de amargura a nuestra vida.
Es decir, que no nos importa ya qué va a pasar, no me importa quién murió por mí, no me importa ya saber nada de la iglesia, de la palabra. Si nosotros aún hacemos eso, realmente nos estaríamos condenando. Nosotros tenemos que tener claro que Dios ya pagó por nosotros. ¿Y cómo fue? Por medio de nuestro Señor Jesús. Y algo muy importante es que nuestro Señor Jesús viene y quita la amargura de nuestra vida. Él endulza nuestra vida. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Juan, capítulo 7, verso 37 y 38. Y la palabra nos dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, no solamente Dios nos mostró que fue hombre, también nos mostró que la profecía se tenía que cumplir. Y en tercer lugar, Él nos muestra un entendimiento espiritual, que al mencionar que tenía sed, era el preciso momento para decir que necesitaba la presencia de su Señor, porque en ese momento Él se sentía solo. Entonces, lo que el agua para nosotros es vida, a nuestro cuerpo, lo fue Dios para nuestro Señor. Y nosotros también lo podemos ver de esta manera. El agua sacia los anhelos más profundos del ser humano y le da un sentido a nuestras vidas, porque nosotros fuimos creados por Él y para Él. Entonces, nosotros al decir tenemos sed, necesitamos entender que tenemos sed de la presencia del Espíritu Santo. Solamente en Dios podemos encontrar la satisfacción de nuestra vida. Es tiempo en el que nosotros tenemos que comprender que a pesar de todo lo que estemos pasando, nuestras debilidades, quizás una manera difícil de vivir, lo que podemos estar pensando, lo que podemos estar sintiendo, la enfermedad que podemos estar pasando, tenemos que entender que solamente Dios puede quitar ese dolor y ese vacío y nos puede dar esa vida y vida en abundancia. Lo único que nosotros tenemos que hacer es decirle al Señor: tenemos sed de tu presencia. Entonces, todo esto fue a causa de que Dios nos amó y Él nos predestinó para vivir una vida en victoria. Por ello, es tiempo de que hoy tomemos ese sacrificio de la cruz y que lo hagamos real en nuestra vida. ¿Cómo? Nuevamente diciéndole: Señor, necesitamos de ti y necesitamos de tu presencia. Gracias, hermana. En Juan 19:30 dice la palabra: dijo Jesús, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Imagínense en ese momento en el que Jesús está en esa cruz y Él dice estas palabras: consumado es. En ese momento la deuda del mundo fue pagada. Gloria a Dios. En Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro amado Jesús siempre fue obediente. En este momento, Jesús es cuando Él vence a Satanás, vence al mundo y vence la carne. Para darte salvación y vida eterna a ti y a mí. No sé qué pecado hayas cometido tú. Cada uno de nosotros, como dice la palabra, todos somos pecadores. Y nadie puede decir: yo nunca he pecado. Todos hemos pecado. Pero ¿sabes? Jesús ya lo pagó por ti.
¿A quién le da gusto escuchar esto? Dice, Él te hizo libre de las consecuencias de ese pecado que sabemos que tenemos cada uno de nosotros, ¿sale? Imagínate que para pagar esta deuda tuvieras que crucificar a la persona que tanto amas. A tu hijo, a los que somos papás. Imagínate ver a tu hijo crucificado, a entregar a lo que más amas, a tu padre, a ti mismo. Imagínate qué tremendo sería eso, ¿verdad? Pero sabes, nadie hubiera podido pagar ese pecado que nosotros tenemos más que Jesucristo. Él es el único, el todopoderoso, que Él era el único que podía estar pagando esa deuda que nosotros merecíamos, ¿sale? Cuando Jesús declaró, consumado es, nos muestra que su obra había terminado. Y en medio del dolor, a pocos segundos de su muerte, se puede escuchar un grito. Imagínense ese grito de Jesús. Terminé, papá, terminé, consumado es. Ajá. Jesucristo no dejó la obra a medias. Él la terminó para ti y para mí. Pero la obra de Jesús no termina ahí. Jesús tiene el poder para completar la obra en ti. En Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, que Él está perfeccionándose en nosotros. Ajá. Hay muchos que parten de este mundo habiendo dejado la obra de Dios a medias. Pero esto muestra la irresponsabilidad y falta de compromiso. Hay otros que tratan de completar al aventón, o al ahí se va. Y muchos de nosotros quizá lo hemos hecho, que a lo mejor empezamos algo y no lo terminamos. Empezamos nuestros estudios, pero no los terminamos. Empezamos a emprender algo, un negocio o algo, y no lo terminamos. Nos quedamos a la mitad, a medias. Ajá. Pero no hay nada más hermoso que tener la satisfacción de entregar la obra completa cuando te toque partir. Cuando te toque partir a ti, hermano. Cuando nos toque partir a mí. Ajá. Dios quiere que así como Jesús, cuando tengamos que partir a su presencia, hayamos hecho todas las cosas por las cuales Él nos llamó. Yo te pregunto, ¿estamos en el proceso? ¿Si estamos cumpliendo lo que Dios nos está pidiendo? ¿O nos estamos quedando a medias, a la mitad? Y para poder hacer todo lo que Dios nos mandó a hacer y completarlo, es necesario no dejar estas situaciones a medias. Tenemos que confiar en Dios. Ajá. Jesús mismo nos muestra que todo tiempo Él confió en el Padre. Él no hacía nada sin ver y sin oír al Padre. Lo que su Padre decía, Él lo hacía. Qué claro ejemplo, a mí me da mucho gusto escuchar al hermano Gabriel, que él escuchó la voz del Espíritu Santo y ¿qué es lo que hizo? Obedeció. Y eso es muy bonito, poderlo ver y tenerlo en práctica en nuestra vida cotidiana, porque eso es lo que el Padre quiere que nosotros hagamos. Y aún en la muerte Jesús tuvo la confianza y la certeza de que el Padre guardaría su alma. El Padre cuidaría que Él no se perdiera. Él tiene cuidado de ti también. Aunque a veces nosotros pensamos y decimos, ¿cómo? No, Él tiene su mirada puesta en ti. En medio del silencio que Jesús vivió, en esos momentos antes de morir, aun cuando no veía ni al Padre, cuando tú te sientes triste y sientes que no encuentras a Dios, como Jesús, confía en Él ciegamente, porque el Padre tiene todo bajo control. ¿Quién lo cree? Así tú tenemos que confiar que Dios lo tiene todo bajo control
Y para tener la certeza de que así lo es, necesitamos despojarnos de todo pecado, de toda culpa, de toda ansiedad, toda aquella carga, todo aquello que ahora se ha venido hacia ti por las circunstancias, por las situaciones. Despójate de todo eso, porque Dios tiene el control de todo eso. Ajá. Pero esto no lo podemos hacer solos. Debemos de echar mano de la obra completa que Jesús hizo en la cruz. Pues solo por medio de la sangre de Jesús tenemos el acceso para hacer las cosas completas y podamos terminar como Jesús lo hizo. Jesús vino a esta tierra para saciar la ira de Dios, a saciar los requisitos que Dios Padre había colocado para que el hombre no se perdiera. No olvides que un día tú y tu familia fueron vendidos a Satanás por medio de la desobediencia de Adán. Fuimos perdidos, fuimos casi regalados, ¿verdad?, en las manos del enemigo. Pero Dios, por medio de su sacrificio, por medio de la obra completa de Jesús, Él triunfó sobre las tinieblas del pecado. Jesús completó su misión cuando Él declaró: consumado es. La humanidad ya está salvada. Qué precioso es nuestro Dios. Adán y Eva, al desobedecer a Dios, ofendieron a Dios. Y la consecuencia de la humanidad era el infierno. Esa era nuestra consecuencia, irnos directito, separados de la presencia de Dios. Pero Jesús nos recompró. Él nos compró con su preciosa sangre, compró la humanidad por medio de ese precioso sacrificio que Jesús tuvo en esa cruz. Entonces Él anuló el acta de los decretos, es decir, que anuló todo pecado anotado en contra tuya. Ese pecado que ahorita se vino a tu mente, lo anuló por medio de la sangre de Jesucristo. Y entonces hoy podemos tener la seguridad que ya no hay condenación, ¿sale? Ya no hay destrucción eterna para aquellos que reconocen que Jesús vino a librarlos y salvarlos por medio de su obra en esa cruz. Hoy te toca a ti, hoy me toca a mí, despojarnos de nosotros mismos para dar lugar a aquel que puede salvarte, aquel que puede liberarte de tu enemigo, que sabemos todos que es Satanás, ¿verdad? Entonces, como dice su palabra, terminó nuestro amado Jesús y consumado es. Séptima palabra. Clamando a gran voz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Eso lo vemos en Lucas 23:46. Aquí Jesús entrega su espíritu al Padre. Jesús clamó desde lo más profundo de su ser y con un grito de triunfo dijo: encomiendo tu espíritu. Jesús hizo esta última oración como una expresión final de una vida de obediencia, de sumisión, de dependencia hacia el Padre en su perfecta humanidad. Podemos ver esa comunión de Jesús, esa perfecta comunión y esa gratitud que tenía con su Padre, que cultivó todo el tiempo hasta el último momento de su vida. Aun cuando su Padre lo había abandonado, porque todos nuestros pecados ya habían caído sobre de él. Y aún así Jesús seguía confiando en su Padre. Jesús no murió a causa de sus propios pecados, ni tampoco murió por las heridas, ni de estar clavado, ni tampoco murió por los azotes, sino que Él mismo entregó su vida por ti
y por mí, y le entregó por amor. En el momento en que Jesús murió, todo bien y toda bendición fue soltada. Cristo nos dio ese pase para pasar de ser una vieja criatura a ser una nueva. En 2 Corintios 5:17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Jesús nos dio un nuevo comienzo, nos dio una nueva vida, nos dio una nueva oportunidad. Él desató toda su naturaleza sobre nosotros y colocó esa eternidad de amor. En Juan 3:16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús entregó su espíritu. En el Salmo 31:1 escribió el rey David: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. En tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús entregó su espíritu para perdón de nuestros pecados y también para darnos esa fuerza para perdonar. Porque muchas veces nos cuesta mucho trabajo perdonar a los demás, pero Jesús nos da esa fuerza para perdonar a quien nos ofendió. A pesar de que nosotros éramos contrarios a Él, Cristo murió por nosotros. Cuando expiró, Jesús nos dio ese acceso directo al Padre. Y lo más importante de su muerte de Jesús es que nos dio ese regalo de la vida eterna. En Hebreos 10:19 dice: así que nosotros, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Cuando Jesús murió, el velo se rasgó de arriba hacia abajo, pero se abrió una esperanza, se abrió un camino de salvación. Cristo pagó el precio, nos redimió, Cristo nos compró. Hoy somos suyos y hoy le pertenecemos. Y ahora ya no hay más paga por el pecado, no existe un purgatorio, Cristo ya pagó con su vida. Y hoy nos hizo una familia, una nación, un pueblo, un cuerpo. Somos sacerdotes, reyes y sacerdotes. Cuando Jesús expiró, entregó su espíritu. Nos recuerda que debemos honrar esa entrega. ¿Y cómo la vamos a honrar? Guardando sus mandamientos por amor, por lo que Él hizo por nosotros. Cuando Jesús entregó su vida, sorbió la muerte, sorbió la amargura, sorbió la soledad, sorbió el rechazo, sorbió el abandono por ti y por mí. Jesús nos entregó libertad, nos entregó sanidad, nos entregó bendición, nos entregó una vida física y una vida espiritual. Nosotros no teníamos esperanzas porque por nuestras propias fuerzas no podíamos pagar esa deuda y merecíamos estar en esa cruz, merecíamos estar en ese lugar. En Romanos 3:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando Jesús declaró: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, el velo de su carne fue totalmente rasgado. En ese momento el templo se partió en dos. Las rocas que sostenían el imperio de la muerte fueron derribadas. Satanás fue humillado públicamente y todo decreto, toda maldición que han soltado sobre tu vida perdió valor. Reflexionemos un momento, hermanos. ¿En manos de quién depositaríamos nuestro espíritu cuando nos toque partir? Porque Jesús
conocía al Padre. Jesús tenía una comunión con Él. Jesús confiaba en su Padre, al grado que el momento en que no lo sentía, no lo escuchaba, sabía que podía confiar en Él. Pues al paso de su trayectoria en esta tierra, comprobó que el autor de la vida nunca lo iba a abandonar, nunca lo iba a desamparar. Y de constante nos dice: nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar. Voy a estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Cuando Jesús expiró y entregó su espíritu, nos recuerda que Él está con nosotros y que debemos honrarlo. A través de su muerte, Jesús abrió ese camino para toda la humanidad. Hoy tenemos libertad para entrar libremente a la gracia mediante la fe en Jesucristo. Hoy podemos experimentar una comunión, una relación íntima de amor con Cristo. Así que, hermanos, en Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de esa gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Consumado es. Deja conmigo, consumado es. Cada palabra, cada frase que hemos escuchado esta mañana tiene profundo significado. Podríamos enumerar como el hecho de que tenemos que perdonar, como el hecho cuando Jesús le dice a aquel que estaba crucificado juntamente con él en la cruz del Calvario, le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No es necesario realmente mucho, solamente creer. Ese asaltante, ese ladrón, no lo tuvieron que bautizar, no le tuvieron que decir: ven a servir. Solamente creyó. Y Jesús respondió a su fe: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Sin embargo, mi amado, mi amada, cuando veo a Jesús hablando desde la cruz: hijo, he aquí tu madre. Madre, he aquí tu hijo. Ese eres tú. El Padre no te estaba encomendando a la figura de María. Jesús mismo te estaba encomendando a la figura del Espíritu Santo. Hijo, he aquí tu consolador. Consolador, he aquí a quien tienes que consolar. Cada carga, así como un hijo va con su mamá y se refugia en sus brazos, es la misma instrucción que declaró: acércate. Pero también el clamor genuino va más allá de una oración. Jesús en la cruz dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El momento de mayor angustia nunca lo has vivido tú. Y quiero decirte de parte del Señor, no lo vas a vivir porque hubo quien ya lo padeció. Pero ahí yo veo que solamente Jesús nos estaba mostrando: necesitas paternidad. La paternidad va más allá de un papito,
de un abrazo, te vincula con el corazón. Te vincula a profundidad de saber que el Padre Eterno ha de responder a causa de aquel que le dice: estoy aquí para ti. Pero no tenemos esa unidad porque el pecado hizo una muralla. Pero Jesús cargó el pecado. Te libertó para que puedas entrar confiadamente al trono de su gracia. La amargura solamente puede ser transformada al beber el agua del Espíritu Santo. Todo lo que has recibido de parte de la humanidad, el dolor, la herida, la profunda soledad, solo puede ser transformado al beber el agua de vida. Pero necesitas verlo en la cruz cuando Jesús dijo: sin el Padre ya tengo sed. Cuando tú comprendes la profundidad de tengo sed, lo único que te queda es caer humillado y comprender que hubo quien pagó para que de tu interior brotarán ríos de agua de vida. Todos tenemos falta de algo. Unos un familiar que llegue a Cristo, otros una herida. Pero cuando Jesús en la cruz declaró: consumado es, dijo al norte, al sur, al este y al oeste: he cumplido el propósito de Dios para libertar a la humanidad. Pero nos hace falta entendimiento para abrazar esa profundidad. Jesús, en su último respiro, me impacta mucho. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Observa algo. Para ese momento Jesús no sentía al Padre. No lo sentía. ¿Alguna vez has estado falto de su presencia? Es horrible. Pero él ahí sabía: no te puedo ver, no te puedo sentir, pero sé que puedo confiar en ti. Pero sé que aunque mi debilidad sea mucha, me basto en tu gracia. Pero sé que tengo la confianza de decirte, aun cuando todo se nubló, porque para ese momento todo estaba nublado, y aun cuando tinieblas han invadido la tierra, y aun cuando el cuerpo de él estaba totalmente destruido, él dijo: Padre, confío en que tú tomarás mi espíritu. No te veo, no te siento, pero tú eres el aliento de vida. Tú soplaste vida sobre la tierra, transformaste todo, y hoy tan solo encomiendo a ti lo que te puedo dar en adoración, mi propio espíritu. Fue traspasado. Pero muchos pensaban que él se iba a quedar en la tumba. Pero mi amado, la cruz es un símbolo de tortura. La cruz es un símbolo de muerte. La tumba es un símbolo de resurrección, de vida, de transformación. Pero después de ahí yo puedo ver que cuando el Señor declaró: hagan esto en memoria de mí, la mesa del Señor. Y quiero hacer un resumen
cuando tú participas de la mesa, cada palabra soltada por Jesús, la estás recibiendo. Y hoy, mi amado, mi amada, quizás no entendamos la profundidad, quizás no podamos sentir la revelación, pero sí quiero decirte que cada vez que tú te humillas a tomar la mesa del Señor, el Señor no solamente imparte su espíritu, sino imparte entendimiento. Así que hoy por un momento te quiero pedir, ponte en pie. ¿Has escuchado lo que Jesús dijo? Pero ahora no solo se trata de lo que Jesús dijo, ahora se trata de lo que tú puedas hacer. Después del Padre, el que mejor se conoce eres tú. Porque nuestro pecado siempre está delante de Él. Así que antes de ser partícipes de la mesa, vamos a pedirle al Señor que nos lave. No sea que entre nosotros tomemos indignamente la mesa del Señor. Algún tiempo atrás escuché de alguien que decía, es que yo no voy a tomar la mesa del Señor porque voy a acarrear condenación, porque esta persona sabía que había pecado en él. Y me acerqué y le dije, no, la mesa del Señor la vuelves indigna cuando no crees en lo que Él te dejó. La mesa del Señor te ayuda a perdonar, te ayuda a volver en comunión, te ayuda a apartarte del pecado y ser consciente de tu fragilidad. Así que esta mañana solo levanta tus manos al que resucitó. Padre bueno, hoy estamos celebrando el día de resurrección de aquel que nos compró en la cruz del Calvario a precio de sangre. Y hoy levantamos nuestras manos en rendición sabiendo que por medio de la fe somos perdonados, somos lavados, somos literalmente transformados. He aquí que tú haces nuevas todas las cosas, que tú abres camino donde no lo hay, que tú transformas el corazón engrosado, el corazón como piedra, y colocas uno de carne que te sepa amar y adorar. Y hoy confesamos delante de ti, Padre, y delante de una multitud de testigos que hemos pecado. Perdónanos, Señor, porque hemos pecado contra ti. Hemos mentido, hemos sido desleales, hemos sido chismosos, hemos hecho un sinnúmero de cosas que no te agradan. Pero hoy te pedimos piedad, Señor. Piedad, Rey. Piedad, por favor, ten misericordia. Porque reconocemos que nuestro pecado siempre está delante de ti. Lávanos en tu sangre, Señor Jesucristo. Y hoy delante de ti, Señor, confieso mi maldad. Y aún lo más vergonzoso que hay en lo profundo de ti, sácalo a la luz. Lo más vergonzoso, no te estoy diciendo grítalo, solo confiésalo, a manera que tú te escuches. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y si tú estás preparado, pasa por los elementos de Santa Cena. Señor amado, hoy reconocemos, Señor,
que apartados de ti nada podemos hacer. Pero cuando tú estás en medio nuestro, tú puedes libertarnos. Gracias, mi amado. Tú puedes transformarnos. Tú puedes saciarnos. Por tanto, hoy, Señor, en el nombre de Jesús nos presentamos ante ti, reconociendo que solo la sangre de Jesús tiene poder para limpiar, para transformar. Padre, estamos aquí en un mismo cuerpo, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, sabiendo que tú obrarás en este día. Obra, Espíritu Santo. Te adoramos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Y conforme vayas tomando tu lugar, dile al Señor, preséntate ante Él. Solo su sangre puede hacer la obra. Padre bueno y eterno, henos delante de tu presencia. Y hoy hacemos memoria de lo que sucedió hace más de 2000 años en la cruz. Hacemos memoria, Señor, en el nombre de Jesucristo, del día que fuiste traicionado. Reconocemos que nosotros también te hemos traicionado. Pero hoy, Señor, sabiendo que solo por medio de la obra de esa traición serías entregado, hoy, Jesús, gracias. Pero también venimos recordando, Señor, lo que dice tu palabra, que pronto vienes por nosotros. Dice tu palabra que levantemos nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Porque eres tú, Señor, quien vendrá por los aires y nos levantarás. Y nosotros, Señor, te estamos esperando. Hoy podemos declarar: Cristo viene. Y nosotros te esperamos. Y hoy hacemos memoria, Señor, de que aún Satanás fue exhibido públicamente, juntamente con las potestades, juntamente con los principados, y fue puesto bajo los pies de Cristo. Y he aquí que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Y hoy, Señor, venimos a tomar la mesa, pidiéndote que cuando tomemos el pan, fortalezcas nuestra vida. Cuando bebamos el vino, tus promesas perfectas tomen lugar. Y hoy, en el nombre de Jesús, nos rendimos ante ti y venimos, Padre, delante de una multitud de testigos a declarar que este pan es la sangre, el cuerpo molido en la cruz. Y hoy participamos de ello. Y hoy comemos el pan en memoria de Cristo. Come el pan, hermano, en el nombre de Jesús. Pero también, Padre, nos hacemos partícipes con la copa, sabiendo, Señor, que no beberemos la copa de la ira, sino que la copa de bendición es nuestra. La copa de bendición es nuestra. Y hoy, Padre, al beber la copa, echamos mano de tu palabra cuando dice que por tus llagas, Jesús, fuimos nosotros curados. Y hoy, Padre, al beber la copa, el que esté enfermo es sano en el nombre de Jesús.
El que está siendo atormentado es libre en el nombre de Jesús. El que no tiene dirección, hoy comenzará a escuchar tu voz. Y hoy, Señor, en el nombre de Cristo, somos partícipes de la copa y bebemos la copa hasta los asientos. En el nombre de Jesús, bebe la copa, hermano. Señor, hoy nos rendimos ante ti y levantamos nuestras manos para adorarte, para exaltarte, Señor, para decirte: henos aquí, Señor, pues queremos todo de ti, Señor. Vamos a adorar al Rey. Levanta tus manos al Rey. Te adoramos. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Rey. Anhelamos tu dulce presencia. Anhelamos, Señor, que seas tú abrazándonos. Anhelamos, Padre, más de ti. Aleluya. Te adoramos, Rey. Gracias, Señor. Vamos a adorarlo. Levanta tus manos al Rey. Adóralo, iglesia. Adora al Rey. Adora al Eterno. Aleluya. sea toda la gloria, Señor. A ti sea la honra, el poder, la majestad. A ti te adoramos, Padre bendito. Hoy nos unimos, Señor, con los ángeles en el cielo a cantarte.